El millonario iba a despedir a la empleada, pero lo que vio en el jardín lo hizo caer de rodillas. Esta es una historia sobre dos mundos que jamás debieron cruzarse, sobre un dolor que parecía eterno y sobre un amor tan fuerte que se atrevió a desafiar todos los prejuicios. El millonario estaba a punto de despedir a la empleada, cuando algo en el jardín lo hizo caer de rodillas. Nadie imaginó que una simple flor, hundiéndose en la tierra húmeda del otoño, sería capaz de quebrar un corazón endurecido por años de silencio y dolor. Esteban Salgado lo tenía todo, menos paz. Desde la muerte de su esposa, la casa se había vuelto grande, fría y demasiado callada. El dinero seguía llegando, los negocios prosperaban, pero su vida emocional se había detenido el día en que la enterró junto a una rosa blanca, la flor que ella había amado por encima de cualquier otra. Su hijo Tomás, apenas un niño de 2 años, crecía rodeado de pasillos largos, juguetes caros y adultos apurados. Esteban lo amaba, pero no sabía cómo acercarse sin sentir que fallaba. Cada risa infantil le recordaba una ausencia. Cada silencio nocturno le confirmaba que estaba criando a su hijo desde la distancia. Con el paso del tiempo, el dolor se transformó en frustración, y la frustración en dureza. Esteban comenzó a exigir más de todos, a corregir sin paciencia y a descargar su malestar en pequeños gestos diarios. La casa funcionaba como un reloj, pero sin alma. La más afectada por ese ambiente era Rosaura, la empleada de la limpieza. Mujer humilde, callada, siempre respetuosa. Desde que Esteban pasaba más tiempo en casa, nada parecía suficiente. Un piso mal visto, una ventana con polvo, un comentario mal interpretado. Su rendimiento, decían los informes, había bajado. Y eso bastaba. Esteban ya había tomado la decisión. Esa misma tarde, después de la cena, la despediría. No por crueldad, se decía, sino porque necesitaba orden. Sin darse cuenta, estaba castigando en otros el caos que llevaba por dentro. El otoño había llegado sin pedir permiso. Las hojas cubrían el jardín que su esposa había cuidado con tanto amor. Esteban lo evitaba siempre que podía. No soportaba verlo sin ella. Cada árbol, cada sendero, cada banco le hablaba de un pasado que ya no volvería. Mientras esperaba la cena, Esteban se asomó por la ventana casi por costumbre. Fue entonces cuando vio algo que no esperaba. En el jardín, agachada sobre la tierra húmeda, estaba Rosaura, acompañada por Tomás. El niño sostenía una pequeña pala con torpeza, mientras ella con infinita paciencia le mostraba cómo abrir un hueco en la tierra. Entre ambos, una planta delicada, una rosa blanca. Esteban sintió que el aire le abandonaba el pecho. En ese instante, Esteban olvidó el despido, la cena y el enojo, porque esa flor no era cualquier flor. Era la misma que él había prometido no volver a plantar jamás. Y sin saberlo, esa mujer humilde acababa de tocar la herida más profunda de su vida. Esteban Salgado permaneció inmóvil frente a la ventana durante varios segundos, incapaz de apartar la mirada del jardín. La escena era simple, casi cotidiana, pero en su interior se desataba una tormenta. La tierra removida, las manos pequeñas de Tomás cubiertas de barro y la delicadeza con la que Rosaura guiaba cada movimiento le resultaban extrañamente familiares, como un recuerdo que se niega a desaparecer. Sintió un nudo en el estómago y, sin pensarlo demasiado, salió al jardín. Sus pasos fueron lentos, inseguros, como si temiera romper algo frágil. Rosaura no lo vio de inmediato. Estaba concentrada en el niño, hablándole con una voz suave, explicándole que las plantas también sienten cuando se las trata con cariño. «Despacio, Tomás», decía ella. «La tierra no se lastima, se cuida». Esteban cerró los ojos por un instante.
Esa frase lo atravesó con una fuerza inesperada. Era exactamente lo que su esposa solía decir cuando trabajaba en el jardín, arrodillada, con las manos sucias y el corazón en paz. Tomás levantó la vista y vio a su padre. Sonrió con una alegría sincera, sin reproches. «Papá, mira», dijo, «Rosaura me enseña a plantar una flor». Esteban no respondió de inmediato. Se agachó lentamente, como si su cuerpo recordara antes que su mente. «¿Por qué una rosa blanca?», preguntó Esteban con la voz quebrada, sin mirar a Rosaura. Ella dudó un segundo. «No por miedo, sino por respeto. Porque es la flor más hermosa que existe», respondió, «y porque este jardín la necesita». Esas palabras hicieron que Esteban sintiera cómo algo se rompía por dentro. Recordó a su esposa riendo, diciéndole que las rosas blancas no eran solo flores, sino promesas de paz. Recordó haber jurado no volver a plantar ninguna, convencido de que así podría protegerse del dolor. Rosaura no sabía nada de ese juramento. Solo sabía que el niño necesitaba aprender a cuidar algo vivo, algo que creciera con paciencia. «Él ama el jardín», añadió ella, «y pensé que sería bueno que lo conociera así, con las manos en la tierra». Esteban sintió que las fuerzas lo abandonaban. Se arrodilló sin darse cuenta, apoyando una mano en el suelo húmedo. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso, mezclándose con la tierra. No lloraba solo por su esposa, sino por todo el tiempo que había pasado huyendo de ese dolor. Tomás se acercó y tocó el rostro de su padre con curiosidad. «¿Te duele, papá?», preguntó. Esteban negó con la cabeza, incapaz de hablar. Por primera vez, su hijo lo veía llorar, y por primera vez no quiso esconderse. En medio del jardín, entre hojas secas y una rosa recién plantada, Esteban entendió que no podía seguir castigando al mundo por una pérdida que aún no había aprendido a abrazar. Y sin saberlo, esa tarde marcó el inicio de un cambio que transformaría su vida para siempre. Esa noche, Esteban no pudo cenar. Permaneció sentado en la mesa, mirando el plato intacto, mientras el silencio de la casa se hacía más denso que de costumbre. El olor de la tierra húmeda aún parecía seguirlo, como si el jardín hubiera entrado con él. Cada imagen de la tarde se repetía en su mente. La rosa blanca, las manos pequeñas de Tomás, la voz tranquila de Rosaura. Todo lo que había evitado durante años había vuelto de golpe. Cuando Tomás se quedó dormido, Esteban entró al cuarto con cuidado, se sentó a su lado y lo observó respirar, lento y confiado. Sintió una punzada de culpa al darse cuenta de cuántas noches había delegado ese momento. Pensó en su esposa y en cómo ella solía decir que los hijos crecen incluso cuando uno no mira, pero que el amor no espera. Cerró los ojos y recordó el día del funeral, el cielo gris, la rosa blanca sobre el ataúd, la promesa silenciosa de no volver a tocar esa flor. En ese entonces, creyó que evitar el dolor era la única forma de sobrevivir. Ahora entendía que solo había aprendido a endurecerse, y que ese endurecimiento había contaminado cada rincón de su vida. A la mañana siguiente, Esteban despertó temprano y caminó hacia el jardín. El rocío cubría las hojas y la pequeña rosa blanca seguía firme, delicada pero viva. Se agachó frente a ella y por primera vez en años no sintió rechazo. Sintió culpa. Culpa por haber cerrado ese espacio, por haberle robado a su hijo la oportunidad de conocer el amor que había florecido allí antes. Rosaura apareció con cuidado, como si temiera interrumpir. «Buenos días, señor Esteban», dijo con respeto. Él levantó la mirada. «Gracias», respondió, «por ayer y por Tomás». Rosaura se sorprendió. No estaba acostumbrada a ese tono. «Yo solo hice lo que creí correcto», contestó con humildad. Esas palabras volvieron a golpearlo. Hacer lo correcto. Esteban se dio cuenta de que llevaba años justificando sus actos con excusas complejas, cuando la verdad era mucho más simple. Había confundido dolor con derecho a herir,
y autoridad con dureza. Y Rosaura, sin proponérselo, lo estaba enfrentando a esa realidad. Durante el desayuno, Esteban observó cómo Tomás hablaba animadamente con Rosaura sobre la rosa, sobre cómo crecería, sobre regarla todos los días. Esteban escuchaba en silencio, sintiendo cómo algo se reordenaba dentro de él. Por primera vez no se sintió desplazado, se sintió invitado a participar. Más tarde, revisó papeles en su despacho y encontró la nota donde había escrito el despido de Rosaura. La leyó varias veces. Le pareció ajena, escrita por un hombre que ya no reconocía del todo. Sin dramatismo, la rompió y la dejó caer en el cesto. Fue un gesto pequeño, pero definitivo. Esteban entendió entonces que la culpa no siempre llega para castigarnos, sino para despertarnos, y que ignorarla solo la convierte en resentimiento. Rosaura no había plantado solo una flor, había removido una tierra endurecida por el tiempo y el silencio. Esa mañana, mientras el sol iluminaba por primera vez el jardín en mucho tiempo, Esteban comprendió que sanar no significaba olvidar a su esposa, sino permitir que su amor siguiera vivo de otra forma. Y sin darse cuenta, empezó a mirar a Rosaura no solo como una empleada, sino como alguien que estaba cambiando su destino. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero constante en la casa. Esteban ya no caminaba con el ceño fruncido ni hablaba con frases cortantes. No era alegría lo que lo habitaba, sino algo más profundo. Una calma frágil que aún estaba aprendiendo a sostener. El jardín, antes evitado, se convirtió en un lugar al que volvía sin darse cuenta, como si la rosa blanca lo llamara. Rosaura seguía cumpliendo con su trabajo como siempre, sin pedir reconocimiento ni trato especial. Pero Esteban empezó a notar detalles que antes ignoraba. La forma en que organizaba la casa sin hacer ruido, cómo hablaba con Tomás con paciencia infinita, cómo cuidaba los objetos de su esposa con un respeto silencioso. No hacía falta que nadie se lo dijera. Esa mujer entendía el dolor ajeno sin invadirlo. Una tarde, un familiar cercano llegó de visita. Observó la casa, el jardín, a Rosaura jugando con Tomás. «Te estás encariñando demasiado con la empleada», comentó con ligereza. «Hay que mantener las distancias». Esteban sintió una incomodidad nueva. Antes habría asentido. Esta vez, algo dentro de él se negó. «Ella cuida esta casa mejor que muchos que solo vienen a opinar», respondió con firmeza. El comentario dejó un silencio incómodo. Esteban se sorprendió a sí mismo. Era la primera vez que defendía a Rosaura en voz alta, y al hacerlo, entendió que ya no podía fingir neutralidad. Esa noche, mientras cenaban, Tomás habló de la rosa blanca con entusiasmo. «Rosaura dice que las flores crecen mejor cuando sienten amor», dijo. Uno de los presentes rió con desdén. «Eso son tonterías», dijo. «Las flores crecen con agua». Esteban apretó los labios. «Las personas también», respondió. «Y algunas se secan cuando se las trata como objetos». Rosaura bajó la mirada, incómoda. No estaba acostumbrada a ser el centro de nada. Esteban lo notó y cambió de tema, pero el mensaje ya estaba dicho. Por primera vez, no permitió que la humillaran ni que la redujeran a su puesto. Algo había cambiado definitivamente. Más tarde, en el jardín, Esteban se acercó a Rosaura mientras ella regaba la rosa. «No debieron hablar así», dijo con voz baja. «Lo siento». Rosaura negó con suavidad. «Estoy acostumbrada», respondió. Esa frase lo atravesó como un golpe. Nadie debería acostumbrarse a eso. Esteban se dio cuenta de que su silencio pasado había sido una forma de complicidad. Había permitido comentarios, gestos y desprecios porque no quería conflictos. Ahora entendía que evitar el conflicto también es una decisión, y casi siempre la incorrecta. Mientras observaba a Rosaura alejarse, Esteban sintió algo nuevo, respeto profundo.
No admiración idealizada, sino respeto real por una mujer que había sostenido dignidad incluso cuando nadie la defendía. Y ese respeto empezaba a transformar la forma en que la miraba. Esa noche, al cerrar las cortinas del jardín, Esteban supo que ya no podía volver atrás. Defender a Rosaura había sido solo el primer paso, porque cuando uno empieza a ver de verdad a otra persona, también empieza a cuestionar el mundo que antes aceptaba sin pensar. El cambio en Esteban no pasó desapercibido para quienes frecuentaban la casa. Ya no era el hombre distante que se encerraba en su despacho, ni el viudo irritable que corregía todo con frialdad. Ahora se quedaba más tiempo en el jardín, hablaba con Tomás sin apuro y escuchaba con atención. Ese nuevo ritmo, más humano y menos predecible, empezó a incomodar a quienes estaban acostumbrados a la versión anterior de él. Rosaura, sin proponérselo, se convirtió en el centro silencioso de esa transformación, no porque buscara protagonismo, sino porque su presencia constante y respetuosa había abierto un espacio distinto en la casa. Esteban empezó a pedirle opinión sobre cosas simples, horarios, comidas, rutinas del niño. Nada extraordinario, pero para él era un territorio completamente nuevo. Con el tiempo, algunas miradas comenzaron a cambiar, comentarios en voz baja, gestos sutiles, silencios cargados de interpretación. Había quienes observaban a Esteban y a Rosaura compartiendo conversaciones breves en el jardín y sacaban conclusiones apresuradas. En un entorno acostumbrado a jerarquías claras, cualquier cercanía resultaba sospechosa. Una tarde, Esteban escuchó sin querer un comentario que lo dejó pensativo. «Desde que esa mujer llegó, todo es distinto», dijo alguien. «No es normal». Esteban no intervino de inmediato. Caminó en silencio hasta el jardín, donde Rosaura ayudaba a Tomás a regar la rosa blanca. Esa escena, tan simple y tan honesta, contrastaba con la mezquindad de las palabras que había escuchado. «¿Te gusta cómo crece?», le preguntó Esteban a su hijo. «Sí», respondió Tomás. «Rosaura dice que las cosas crecen mejor cuando no se les grita». Esteban sintió una mezcla de orgullo y vergüenza. Comprendió que su hijo estaba aprendiendo lecciones que él mismo había ignorado durante años. Esa noche, Esteban habló con Rosaura más tiempo del habitual, no de trabajo, sino de la vida. Ella le contó fragmentos de su historia sin dramatizar, su infancia sencilla, las pérdidas, las cosas que había aprendido a callar para seguir adelante. Esteban escuchó con atención, sorprendido de lo fácil que resultaba confiar cuando no había máscaras. Sin darse cuenta, Esteban empezó a esperar esos momentos, no como una dependencia, sino como un descanso. Rosaura no lo juzgaba ni lo compadecía, lo escuchaba. Y esa escucha silenciosa empezó a generar un vínculo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Los rumores, sin embargo, crecían, llegaban de a poco, envueltos en comentarios bien intencionados. «Ten cuidado», le advirtió un familiar. «La gente habla». Esteban sintió por primera vez una reacción distinta, no miedo al qué dirán, sino enojo por la injusticia implícita en esas palabras. Entendió que la cercanía entre dos personas de mundos distintos siempre despierta sospechas, especialmente cuando una de ellas es humilde. Y esa certeza le resultó amarga. Se dio cuenta de cuántas veces él mismo había pensado así sin cuestionarlo. Esa noche, al observar la rosa blanca ya un poco más firme, Esteban comprendió que no solo estaba cambiando su forma de vivir el duelo, sino también su forma de mirar a los demás. Y aunque los rumores apenas comenzaban, supo que estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera, porque por primera vez su corazón estaba en paz. Los rumores dejaron de ser susurros cuando la familia de Esteban comenzó a visitarlo con más frecuencia. No llegaban por cariño ni por preocupación genuina, sino por curiosidad. Querían ver con sus propios ojos aquello de lo que tanto se hablaba. Esteban lo notó enseguida.
Las miradas largas hacia Rosaura, los silencios incómodos, las sonrisas tensas que no alcanzaban a disimular el juicio. Rosaura percibía ese ambiente, aunque nadie le dijera nada directamente. Había aprendido a leer gestos desde muy joven. Bajaba la mirada, hablaba lo justo, se mantenía en su lugar, no por sumisión, sino por dignidad. No quería convertirse en un problema para Esteban ni para el niño, que ya era parte esencial de su día a día. Una tarde, durante una comida familiar, alguien decidió romper el silencio. Es curioso cómo algunas personas saben acomodarse, dijo una voz fingiendo ligereza. Sobre todo cuando hay dinero de por medio. Rosaura se quedó inmóvil. Esteban levantó la vista lentamente, sintiendo cómo la sangre le subía al rostro. ¿A qué te refieres?, preguntó Esteban con calma tensa. A nada en particular, respondieron. Solo digo que hay que ser cuidadosos con quién se deja entrar a la familia. Ese comentario, cargado de desprecio, dejó la mesa en silencio. Rosaura apretó las manos bajo la mesa, intentando contener la humillación. Esteban sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Rabia por la injusticia. Vergüenza por haber permitido durante tanto tiempo ese tipo de pensamiento en su entorno. Miró a Rosaura, que seguía en silencio, y entendió que su silencio ya no era una opción. Rosaura no se acomodó, dijo con voz firme. Rosaura trabaja aquí con honestidad, cuida a mi hijo con un amor que muchos no han tenido, y merece respeto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie se atrevió a responder de inmediato. Alguien intentó suavizar la situación. No exageres, Esteban. Solo queremos protegerte. Él negó con la cabeza. No necesito protección contra quien me ha ayudado a sanar, respondió. La necesito contra la soberbia. Rosaura levantó la mirada por primera vez. Sus ojos estaban húmedos, pero firmes. No había rencor en ellos, solo cansancio. Esteban comprendió entonces cuánto había cargado ella en silencio, cuántas veces había sido juzgada sin derecho a defenderse. Esa noche, cuando la casa quedó en calma, Rosaura se acercó a Esteban. Gracias, dijo, pero no quiero ser causa de problemas en su familia. Esteban la miró con una determinación que ella no había visto antes. No eres el problema, respondió. Nunca lo fuiste. En ese momento, Esteban supo que ya no estaba defendiendo solo a Rosaura, sino una nueva forma de vivir y de amar. Y entendió que el verdadero desafío no sería enfrentar los comentarios externos, sino sostener esa verdad cuando el conflicto se hiciera aún más profundo. El almuerzo familiar fue anunciado como una reunión necesaria. Nadie explicó por qué, pero Rosaura lo supo antes de llegar a la mesa. El ambiente estaba cargado de una tensión espesa, de esas que no necesitan palabras para sentirse. Esteban percibió lo mismo, aunque decidió no cancelar. Algo dentro de él le decía que ya no podía seguir esquivando los conflictos que otros habían creado. Desde el primer momento, Rosaura fue tratada como si no perteneciera allí. No con gritos ni insultos directos, sino con algo peor, indiferencia calculada. No la miraban al hablar, no respondían cuando ella saludaba, no la incluían en la conversación. Cada gesto era pequeño, pero juntos formaban una humillación difícil de soportar. Tomás, ajeno a las intenciones ocultas, se sentó junto a Rosaura con naturalidad. Le mostró un dibujo que había hecho de la rosa blanca en el jardín. «Mira», dijo orgulloso, «la hice grande para que no se marchite». Rosaura sonrió con esfuerzo, conteniendo las lágrimas. Ese gesto infantil era el único refugio en medio de la frialdad adulta. «Qué curioso», comentó alguien en la mesa con una sonrisa tensa. «El niño tan encariñado». El silencio que siguió fue pesado. Esteban levantó la mirada, pero antes de que pudiera hablar, otra voz se adelantó. «Bueno, no es raro cuando alguien sabe ganarse un lugar», dijo. «Sobre todo si hay intereses de por medio». Las palabras cayeron como una bofetada.
Rosaura sintió que el aire le faltaba, no por la acusación en sí, sino porque venía cargada de algo más profundo, la certeza de que, para ellos, ella nunca sería vista como una persona, sino como una amenaza. Bajó la mirada, sintiendo una vergüenza que no le pertenecía. Esteban se puso de pie lentamente. El ruido de la silla al moverse fue lo único que se escuchó durante unos segundos. «Basta», dijo con voz firme. «Rosaura no está aquí para ser juzgada». Algunos intentaron justificar sus palabras. «Solo decimos lo que muchos piensan». «Entonces muchos están equivocados», interrumpió Esteban. Miró a cada uno de los presentes. «Ella no vino por mi dinero, vino a trabajar, y en el camino nos devolvió algo que habíamos perdido: humanidad». Nadie respondió. La acusación había quedado expuesta y desmontada. Rosaura se levantó despacio. «No quiero causar más problemas», dijo en voz baja. «Si es mejor que me vaya». Esteban se acercó de inmediato. «No», respondió. «No tienes que irte tú». Ese gesto, tan simple y tan claro, fue más poderoso que cualquier discurso. Tomás tomó la mano de Rosaura con fuerza. «Quédate», dijo. «La rosa te necesita». Esa frase, nacida de la inocencia, terminó de quebrar el corazón de Esteban. Entendió que su hijo ya había elegido y que él no podía fallarle. Ese día, la humillación que pretendía quebrar a Rosaura terminó revelando una verdad irreversible. El amor que había nacido en silencio ya no podía esconderse. Y Esteban comprendió que, a partir de ese momento, su vida se dividiría en dos: antes y después de haberla defendido sin reservas. Después del almuerzo, la casa quedó envuelta en un silencio distinto. No era el silencio frío de antes, sino uno cargado de palabras no dichas. Rosaura caminaba con la cabeza en alto, cumpliendo su rutina con la misma dedicación de siempre, pero algo había cambiado. Esteban lo percibía en cada paso contenido, en cada gesto medido. La herida seguía abierta, aunque nadie la mencionara. Esa misma noche, Rosaura pidió hablar con Esteban. No lo hizo desde el reproche, sino desde la serenidad. «Necesito tomar distancia», dijo. «No porque no me importe esta casa, sino porque me importa demasiado». Esteban sintió un nudo en el pecho. Entendió que esa decisión no era una huida, sino un acto de dignidad. «No quiero ser motivo de división», continuó Rosaura. «Ni para usted ni para Tomás». Esteban quiso responder de inmediato, prometerle que todo cambiaría, que nadie volvería a humillarla. Pero se contuvo. Por primera vez comprendió que el amor verdadero no interrumpe, escucha. Al día siguiente, Rosaura cumplió su trabajo como siempre, pero evitó el jardín. La rosa blanca quedó sola bajo el sol de otoño. Tomás lo notó y preguntó por ella. «Está cuidando desde lejos», respondió Rosaura con una sonrisa triste. «A veces eso también es cuidar». Esteban escuchó esa frase desde el pasillo y sintió que le atravesaba el alma. La ausencia de Rosaura en los espacios compartidos hizo que Esteban se enfrentara a algo incómodo: el vacío. No un vacío físico, sino emocional. Descubrió cuánto dependía de esa calma que ella traía, de esa presencia silenciosa que había ordenado su vida sin imponerse. Esa noche, Esteban fue al jardín solo, se arrodilló frente a la rosa blanca y la regó con cuidado. Recordó a su esposa, a Tomás pequeño, a Rosaura enseñando con paciencia. Comprendió que amar no era retener, sino proteger incluso cuando duele. Al día siguiente tomó una decisión concreta. No habló primero con Rosaura, habló con su familia. Los convocó sin rodeos. «Si quieren seguir siendo parte de mi vida», dijo, «tendrán que aprender a respetar a quienes yo respeto». No fue una amenaza, fue un límite claro, algo que nunca había sabido poner. Las reacciones fueron variadas: sorpresa, molestia, incredulidad, pero Esteban no retrocedió. Por primera vez no buscaba aprobación,
Buscaba coherencia. Entendió que el amor que no se defiende con actos se marchita como una flor sin agua. Tomás se acercó esa noche a la rosa y la tocó con cuidado. «Papá», dijo, «Rosaura vuelve cuando no le duela, ¿verdad?» Esteban se arrodilló a su lado. «Sí», respondió, «y nosotros vamos a estar listos cuando vuelva». Decirlo fue una promesa consigo mismo. En ese silencio nuevo, Esteban entendió que amar a Rosaura significaba respetar sus tiempos y sus límites, y que, si ese amor era real, no necesitaría apresurarse, porque algunas cosas, como las rosas blancas, solo florecen cuando se las cuida con paciencia. El tiempo empezó a pasar sin hacer ruido, como suele hacerlo cuando las cosas importantes se están acomodando por dentro. No fue un cambio abrupto ni dramático. Fueron semanas, luego meses, en los que la casa aprendió a respirar de otra manera. Esteban siguió presente, más atento a Tomás, más consciente de cada decisión. Y Rosaura, aunque seguía allí, mantenía una distancia respetuosa, firme, sin frialdad. Rosaura ya no evitaba el jardín, pero tampoco se apropiaba de él. Regaba la rosa blanca con cuidado, como quien cuida algo valioso sin reclamarlo. Esteban la observaba a veces desde lejos, comprendiendo que ese gesto decía más que cualquier palabra. Ella no se había ido, simplemente había puesto un límite que exigía ser honrado. Tomás crecía rápido. Ya hablaba más, hacía preguntas, corría alrededor del jardín con la naturalidad de quien se siente seguro. Esteban empezó a notar algo que antes no veía. Su hijo se sentía en casa. No en una casa lujosa, sino en un hogar. Y eso tenía mucho que ver con la calma que Rosaura había sembrado desde el primer día. Las visitas familiares se hicieron menos frecuentes. Algunos se alejaron. Otros comenzaron a cambiar de actitud. El límite que Esteban había puesto no fue fácil de aceptar, pero fue claro. Poco a poco, el respeto dejó de ser una concesión incómoda y empezó a convertirse en una condición necesaria. Una tarde, mientras Tomás dormía la siesta, Esteban y Rosaura coincidieron en la cocina. No hubo tensión ni silencios incómodos. «Gracias por esperar», dijo Esteban finalmente. «No era justo pedirte más». Rosaura lo miró con serenidad. «Gracias por entender», respondió. «No todos lo hacen». Ese intercambio breve marcó un punto de inflexión. No hubo declaraciones ni promesas, solo una comprensión mutua que se había ganado con hechos. Esteban entendió que el amor no se prueba con palabras bonitas, sino con la capacidad de sostener el respeto incluso cuando cuesta. Con el paso de los meses, la cercanía volvió de forma natural. Conversaciones más largas, sonrisas compartidas, silencios cómodos. Nada era apresurado. Nada necesitaba esconderse. La casa, que antes había sido escenario de tensión, empezaba a reflejar una armonía real. Una mañana de primavera, la rosa blanca floreció por completo. Tomás fue el primero en notarlo. «Papá, mira», dijo. Creció fuerte. Esteban se acercó y observó la flor abierta, luminosa. No pudo evitar pensar que ese crecimiento también los representaba a ellos. Rosaura se acercó al jardín y sonrió al verla. «Las cosas bien cuidadas siempre encuentran su momento», dijo. Esteban la miró con una emoción tranquila, sin urgencias. Por primera vez, no temía perder. Había aprendido a confiar en el tiempo. Así, sin promesas grandilocuentes ni gestos exagerados, el amor entre Esteban y Rosaura dejó de ser una posibilidad frágil y se convirtió en una certeza serena. Porque cuando el respeto guía los pasos, el tiempo no se para, confirma. La primera vez que Esteban y Rosaura aparecieron juntos fuera de la casa, no hubo anuncios ni explicaciones. Fue algo simple, una caminata con Tomás por la plaza del barrio, una tarde cualquiera. Sin embargo, para quienes los conocían de antes, esa escena resultó imposible de ignorar.
El millonario viudo, la empleada de limpieza y el niño caminaban como una familia, y eso para muchos era inadmisible. Las miradas comenzaron de inmediato, algunas curiosas, otras claramente juzgadoras. Esteban las sintió, pero no se detuvo. Tomás caminaba entre ambos, tomando una mano de cada uno, ajeno al peso social de ese gesto. Rosaura, en cambio, percibía cada observación, no por vergüenza, sino por cautela. Sabía que el mundo no siempre perdona a quienes se salen del lugar que les fue asignado. Días después, los comentarios llegaron sin rodeos. Personas cercanas, conocidos lejanos, incluso antiguos socios de Esteban. ¿Es cierto lo que se dice?, preguntaban. Esteban no respondía con discursos. «Es cierto que somos una familia», decía simplemente. Esa palabra, familia, resonaba más fuerte que cualquier justificación. Rosaura tuvo miedo, no de amar, sino de dañar. «No quiero que pierdas nada por mí», le dijo una noche. Esteban la miró con una serenidad nueva. «No estoy perdiendo», respondió. «Estoy eligiendo». Esa diferencia cambió todo. Tomás comenzó a llamar a Rosaura cuando la buscaba por la casa, incluso cuando no era necesario. No porque no pudiera arreglárselas solo, sino porque se sentía seguro con ella. Esteban observaba esos gestos con gratitud silenciosa. Entendió que el amor de su hijo no se podía imponer, solo ganar. En eventos sociales, la tensión era evidente. Rosaura nunca fue presentada como la empleada, pero tampoco como algo definido, y, sin embargo, Esteban jamás permitió una falta de respeto. Cada vez que alguien insinuaba algo, él marcaba el límite con calma y firmeza. No necesitaba levantar la voz. Su postura hablaba por sí sola. Con el tiempo, algunos comenzaron a cambiar, no todos, pero sí los suficientes. Descubrieron que Rosaura no buscaba protagonismo ni beneficio. Era coherente, discreta, constante, y esa coherencia, tan difícil de fingir, empezó a desarmar prejuicios. Una tarde, Esteban llevó a Rosaura y a Tomás a un acto público de su empresa. Fue la primera vez que los tres estuvieron allí sin esconderse. Hubo silencio, hubo murmullos. Pero también hubo algo más fuerte. Esteban no soltó la mano de ninguno de los dos. Rosaura comprendió entonces que el amor que estaban construyendo ya no era frágil. Había sido probado por el tiempo, por la humillación, por la espera. Ahora enfrentaba algo distinto, la mirada del mundo. Y no estaba sola. Ese día, Esteban entendió que amar de verdad implica aceptar el juicio ajeno sin permitir que defina la propia verdad. Y al mirar a Rosaura y a Tomás caminar a su lado, supo que, pasara lo que pasara, ya no volvería a esconder lo que le había devuelto la vida. La presión social no llegó de golpe, sino como una sombra que se alarga lentamente. Al principio fueron comentarios aislados, luego miradas insistentes, hasta que finalmente se transformaron en palabras directas. Esteban lo percibió antes que Rosaura. Había aprendido a leer ese ambiente en el mundo empresarial. Cuando el silencio se rompe, es porque alguien decidió atacar. Todo ocurrió durante un almuerzo formal al que Esteban asistió por compromiso. Rosaura fue invitada sin entusiasmo, como si su presencia fuera una provocación. Tomás se quedó en casa. Desde el primer momento, Rosaura sintió que no estaba allí como invitada, sino como objeto de evaluación. Cada gesto suyo parecía ser observado con lupa. «Es admirable cómo algunas personas saben reinventarse», comentó una mujer con una sonrisa forzada. «Pasar de limpiar casas a ocupar otros lugares». El comentario flotó en el aire con veneno disfrazado de elegancia. Rosaura bajó la mirada. No por culpa, sino por cansancio. Esteban apretó los labios, conteniéndose. Otro invitado fue más directo. «Hay quienes confunden el cariño con ambición», dijo.
sobre todo cuando hay una fortuna de por medio. La acusación ya no era sutil. Era clara, pública, cruel. Rosaura sintió que el corazón le latía con fuerza, como si tuviera que defenderse de algo que jamás había hecho. Esteban se levantó de su asiento, no con rabia, sino con una serenidad firme que sorprendió a todos. Rosaura no necesita mi dinero, dijo. Nunca lo buscó, nunca lo pidió. Algunos intentaron interrumpirlo, pero él continuó. Si están aquí para juzgarla, también me están juzgando a mí. Solo queremos protegerte, respondió alguien. No sería la primera vez que alguien se acerca por interés. Esteban negó con la cabeza. El verdadero interés es creer que el valor de una persona se mide por lo que puede obtener, respondió. Y eso dice más de ustedes que de ella. Rosaura sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero se mantuvo erguida. No quería ser defendida como una víctima, sino reconocida como una persona digna. Y por primera vez sintió que Esteban no estaba hablando por ella, sino con ella. El almuerzo terminó en un silencio incómodo. Nadie pidió disculpas, nadie se retractó. Al salir, Rosaura caminó despacio, como si cada paso pesara más que el anterior. Esteban la acompañó sin tocarla, respetando ese espacio que ella siempre había defendido. Tal vez esto fue un error, dijo Rosaura al llegar al auto. No quiero que vivas rodeado de sospechas por mi culpa. Esteban la miró con una ternura firme. El error sería renunciar a lo que es verdadero por miedo a lo que digan, respondió. Ese día, la acusación que pretendía humillar a Rosaura terminó sellando una verdad irreversible. El amor que estaban construyendo ya no podía separarse del coraje. Y Esteban entendió que, a partir de ese momento, defenderla también significaría enfrentarse a un mundo que prefería el prejuicio antes que la honestidad. La noche después del almuerzo fue una de las más largas para Rosaura. No pudo dormir. Las palabras dichas frente a todos seguían resonando en su cabeza, no por su crueldad, sino por lo que revelaban. Para muchos, ella siempre sería una intrusa. Se sentó en la cama con las manos entrelazadas, preguntándose cuántas veces más tendría que demostrar algo que jamás había puesto en duda. Al amanecer, tomó una decisión que llevaba tiempo gestándose en silencio. No desde el enojo, ni desde el orgullo, sino desde la necesidad de proteger lo poco que había aprendido a amar sin miedo. Preparó el desayuno como siempre, con cuidado, con rutina. Nadie habría notado nada distinto, salvo por su mirada, más firme que nunca. Cuando Esteban bajó, Rosaura lo esperó en la cocina. «Necesito hablar contigo», dijo con voz serena. Él supo de inmediato que algo no estaba bien. Se sentó frente a ella, sin interrumpirla. Había aprendido que escuchar también es una forma de amar. «No puedo seguir así», continuó Rosaura. «No porque no sienta, sino porque siento demasiado. No quiero que Tomás crezca viendo que alguien a quien quiere es humillada una y otra vez». Cada palabra caía con peso. Esteban sintió que el pecho se le cerraba, pero no intentó convencerla. «Voy a irme», dijo finalmente. «No hoy, pero pronto». El silencio que siguió fue profundo. Esteban sintió miedo, un miedo real, distinto a cualquier pérdida económica que hubiera enfrentado antes. Por primera vez, entendía lo que estaba en juego. «No quiero perderte», dijo él con honestidad cruda. Rosaura lo miró con ternura y tristeza al mismo tiempo. «No quiero que me elijas por encima de tu mundo», respondió. «Quiero que me elijas dentro de él, o no me elijas». Esa frase quedó grabada en Esteban. Comprendió que amar no era rescatar ni proteger desde arriba, sino caminar al mismo nivel, y que si no era capaz de transformar su entorno, no tenía derecho a pedirle que se quedara soportándolo. Tomás apareció en la puerta, aún con sueño. «¿Rosaura se va?», preguntó con inocencia. Ella se agachó frente a él y lo abrazó con cuidado. «No todavía», dijo, «pero pase lo que pase, siempre voy a quererte».
Esteban sintió que el corazón se le partía en dos. Ese día transcurrió con una normalidad forzada. Cada gesto cotidiano se sentía como una despedida anticipada. Esteban comprendió que ya no bastaba con defender a Rosaura en privado. Si quería que se quedara, tendría que cambiar las reglas del mundo que él mismo había sostenido durante años. Esa noche, solo en el jardín frente a la rosa blanca, Esteban entendió que estaba a punto de perder lo único verdadero que había reconstruido tras la muerte de su esposa. Y por primera vez, el miedo no lo paralizó. Lo empujó a decidir quién estaba dispuesto a ser, aun si el precio era alto. La mañana siguiente, Esteban despertó con una claridad que no había sentido en años. No era tranquilidad ni entusiasmo, era determinación. El tipo de certeza que aparece cuando uno ya entendió qué está en juego y acepta el costo. Mientras se vestía, pensó en Rosaura, en Tomás y en la rosa blanca del jardín. Comprendió que no podía seguir esperando a que el mundo cambiara solo. Esta vez, el primer paso le correspondía a él. Convocó a su familia a una reunión en la casa. No fue una invitación cordial, sino una cita directa. Rosaura no estuvo presente. Esteban quiso que ese momento no la expusiera más de lo necesario. Cuando todos estuvieron sentados, el ambiente era tenso, cargado de expectativas y reproches no dichos. «Los llamé porque necesito que algo quede claro», empezó Esteban. «No voy a seguir tolerando comentarios, insinuaciones ni faltas de respeto hacia Rosaura». Algunos intentaron interrumpirlo, pero él levantó la mano con calma. «No es una discusión», continuó, «es una decisión». Hubo murmullos, miradas cruzadas, incredulidad. «¿Vas a poner en riesgo tu nombre por una empleada?», preguntó alguien sin rodeos. Esteban sostuvo la mirada. «No», respondió. «Voy a cuidar mi nombre dejando de actuar como alguien que mide el valor humano por el estatus». Explicó, sin dramatizar, todo lo que Rosaura había significado para Tomás, para la casa y para él mismo. No habló de amor romántico primero, sino de respeto, de dignidad, de humanidad, de cómo esa mujer había sostenido lo que otros solo criticaban desde lejos. «Quien no pueda aceptar esto», dijo finalmente, «también está eligiendo, y tendrá que asumir las consecuencias». No hubo amenazas explícitas, pero el mensaje fue claro. Esteban estaba dispuesto a perder vínculos que se sostenían solo en la comodidad del silencio. Esa misma tarde tomó otra decisión pública. En un evento social importante apareció con Tomás de la mano y habló abiertamente de su familia, de los valores que ahora guiaban su vida. No mencionó nombres ni historias privadas, pero dejó claro que ya no se escondía. Las reacciones no tardaron. Algunos se alejaron, otros lo criticaron abiertamente, pero también ocurrió algo inesperado. Personas que nunca habían hablado se acercaron para agradecerle. No por valentía, sino por coherencia. Esteban comprendió que el respeto verdadero siempre encuentra eco, aunque no haga ruido. Esa noche volvió al jardín. Rosaura estaba allí, regando la rosa blanca. Esteban se acercó despacio. «Hablé», dijo simplemente, «y no pienso dar marcha atrás». Rosaura lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Por primera vez, no vio promesas. Vio hechos. En ese instante, Esteban supo que había cruzado un punto sin retorno. Ya no se trataba solo de amor, sino de identidad. Y aunque el camino que quedaba por delante no sería fácil, comprendió que por fin estaba viviendo de acuerdo con lo que sentía, y no con lo que otros esperaban de él. Los años no pasaron de golpe, se deslizaron con la suavidad de quienes ya no necesitan probar nada. La casa cambió de ritmo, de sonidos y de silencios. Esteban dejó de vivir a la defensiva y empezó a vivir con coherencia. No fue una transformación espectacular, sino constante, y esa constancia fue la que sostuvo todo lo demás. Rosaura ya no caminaba con cautela, pero tampoco con soberbia.
Se movía con la tranquilidad de quien sabe quién es y no necesita explicarlo. El respeto que antes tuvo que exigir con distancia, ahora se había vuelto natural. No porque el mundo se hubiera vuelto justo de repente, sino porque Esteban nunca volvió a permitir que la dignidad fuera negociable. Tomás creció rodeado de algo que no se compra, estabilidad emocional. Aprendió a nombrar sus sentimientos, a cuidar el jardín, a respetar a las personas sin importar su origen. Para él, Rosaura nunca fue la empleada. Fue la persona que le enseñó a plantar rosas blancas y a no avergonzarse de amar. La sociedad reaccionó como siempre lo hace ante lo inevitable. Primero resistió, luego murmuró y finalmente se adaptó. Algunos nunca aceptaron del todo, otros pidieron disculpas tarde, pero la mayoría terminó entendiendo que no había escándalo alguno, solo una familia construida desde el respeto. Esteban y Rosaura no hicieron del amor un espectáculo. No hubo anuncios ni gestos grandilocuentes. Compartieron decisiones, dudas y silencios. Se equivocaron, aprendieron y siguieron adelante. El amor que sobrevivió al desprecio y a la espera no necesitaba validación externa. El jardín se volvió el corazón de la casa. Las rosas blancas crecieron año tras año, fuertes, cuidadas, libres. Cada flor era testigo silencioso de todo lo que habían atravesado. Esteban solía mirarlas al atardecer, agradecido por no haber arrancado aquello que un día le dolió demasiado mirar. Hubo reuniones familiares distintas, más honestas, menos cómodas. Algunos vínculos se reconstruyeron desde el respeto, otros quedaron en el pasado. Esteban ya no lo vivía como una pérdida. Había aprendido que no todo lo que se rompe necesita ser reparado. Rosaura, por su parte, nunca olvidó de dónde venía. Mantuvo su humildad, pero no su silencio. Aprendió a hablar cuando era necesario y a callar cuando el ruido no valía la pena. Su fuerza no estaba en imponerse, sino en sostenerse. Una tarde cualquiera, Tomás preguntó algo que resumía años de historia. «Papá, ¿ustedes siempre se quisieron así?» Esteban sonrió. «No», respondió. «Aprendimos». Y esa palabra lo dijo todo. Con el tiempo, la verdad se volvió evidente incluso para quienes no quisieron verla al principio. Aquel amor que nació entre prejuicios y silencios había resistido porque estaba construido sobre algo sólido. Y mientras las rosas blancas seguían floreciendo, la vida los conducía, sin prisa, hacia el último paso. La mañana de la boda amaneció distinta, como si el tiempo hubiera decidido caminar más despacio. El jardín estaba cubierto de luz suave, y las rosas blancas, ya adultas y firmes, parecían inclinarse con dignidad, como testigos silenciosos de todo lo vivido. Esteban salió al patio antes que nadie, caminó despacio, tocando con los dedos cada pétalo, recordando el día en que cayó de rodillas sin entender por qué una flor podía doler tanto. Ahora sí lo entendía. No era la flor, era el amor que había intentado enterrar con ella. Tomás apareció corriendo, ya no como aquel niño pequeño de manos torpes, sino como un niño seguro, sereno, con una sonrisa limpia. «¿Hoy sí es para siempre?», preguntó. Esteban se agachó a su altura y lo miró a los ojos. «Hoy es para cuidarnos todos los días», respondió. «Eso es lo más parecido al para siempre». Tomás asintió satisfecho. Había aprendido que las promesas verdaderas no se gritan, se sostienen. Rosaura se preparaba en una habitación sencilla, sin lujos ni excesos. No quería nada que no la representara. Su vestido era simple, elegante por lo que significaba, no por lo que costaba. Al mirarse al espejo, no vio a la mujer humillada en un almuerzo, ni a la empleada cuestionada por su origen. Vio a alguien que había elegido no endurecerse, incluso cuando el mundo parecía exigirlo. Cuando salió al jardín, el silencio fue absoluto. No por sorpresa, sino por respeto. Esteban la vio caminar entre las rosas blancas y sintió que el pecho se le llenaba de gratitud.
no por tenerla allí, sino por haber sido digno de acompañarla hasta ese punto. Recordó cada vez que Rosaura eligió la dignidad antes que la comodidad, cada silencio que protegió más que 1000 palabras. No hubo discursos largos ni promesas exageradas. Esteban habló con la voz firme, pero emocionada. Yo creí que el amor era algo que se perdía, dijo, y aprendí que solo se transforma. Hoy no prometo perfección, prometo presencia, respeto y verdad. Rosaura respondió con una calma que conmovió a todos. Yo no vine a salvarte, dijo. Vine a caminar contigo, y eso es suficiente. Las lágrimas no fueron de tristeza, sino de alivio compartido. Alrededor, algunos rostros eran conocidos, otros nuevos. No todos los que alguna vez dudaron estaban presentes, y no hacía falta. Los que estaban habían aprendido, o estaban dispuestos a aprender. La sociedad, que tanto juzgó, ahora observaba en silencio una verdad que ya no podía negar. Aquel amor no había nacido del interés, sino de la humanidad. Cuando Tomás llevó las alianzas, el jardín entero pareció contener la respiración. Las depositó en manos de Esteban con solemnidad infantil. Para que no se olviden, dijo, como la rosa. Esteban cerró los ojos un segundo. Aquella frase resumía toda la historia. Nadie olvidaría lo que había costado llegar hasta allí. Mientras los aplausos llenaban el aire, Esteban comprendió algo que jamás le había enseñado el dinero. La verdadera riqueza no protege del dolor, pero sí permite transformarlo cuando se comparte. Rosaura no había llegado para ocupar un lugar, sino para devolver sentido, y él, que lo había tenido todo, solo empezó a vivir cuando dejó de mirar desde arriba. Al caer la tarde, el jardín quedó cubierto de risas suaves, conversaciones sinceras y una